Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces vamos a ver, dice aquí, ¿no? Estamos en la fase de ejecución. La fase de ejecución consiste en todos estos pasos, todos estos pasos, ¿no? Es la fase, digamos, más extensa, ¿no? Es la más extensa, por lo tanto hay que, eh, varias sesiones más. Acá, por lo menos deben haber unas 6 o 7 sesiones. Quizás 8 sesiones, es el que demora más. Y después de esto ya viene la fase de seguimiento. Vamos a hacer un poco de métricas y auditorías internas, ¿no? Y en la fase de mejora continua y todo lo que es implementación de acciones correctivas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, gestión de riesgos. Muy bien, entonces acá estamos en ejecución, por lo tanto, nosotros debemos de ejecutar la metodología de evaluación y tratamiento de los riesgos, ¿no? Entonces, para ejecutar esta metodología hay que conocer estos dos, en sí son 3 documentos, ¿no? Entonces hay que conocer estos dos cuadritos que están en Excel. Entonces, por ejemplo, el primero es el cuadro de evaluación y después es el cuadro de tratamiento. Y esto me va a dar como resultado los controles que se necesitan mitigar, ¿no? Acá. Primero es la evaluación, porque son dos grandes procesos que tiene la ISO 27005, ¿no? La evaluación de riesgos y después el tratamiento de los riesgos. ¿No? La evaluación de riesgos, habíamos indicado que son 3 grandes subprocesos: la identificación de los riesgos, el análisis de riesgo y la valoración de los riesgos, ¿no? Y después de esos 3 procesos, yo voy a tener, digamos, los riesgos que requieren tratamiento. Entonces, en el tratamiento a los riesgos, ¿no? Acá entran ya los riesgos que necesito darle tratamiento y ahí se va a definir alguna actividad de tratamiento, como que generalmente es implementar controles, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Son varias actividades, pero entre ellos, nosotros lo que vamos a hacer más es implementar controles que necesitamos para mitigar los riesgos, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, en tratamiento de los riesgos, vamos ya a conocer qué controles necesitamos, pero no necesariamente son todos los controles. Cuando después de esto hagamos el SOA, en el SOA, acá en el SOA, vamos a desarrollar la declaración de aplicabilidad, ¿no? Ahí el SOA. Y ahí vamos a colocar en un Excel o un Word, creo, todos los controles que indica el anexo A. Y vamos a hacer un matching, una comparación con la matriz de tratamiento, ¿no? Si está el control definido en el SOA en la matriz de tratamiento, lo necesitamos. Pero, ¿qué pasaría si hay un control que está en el SOA? Pero lo necesitamos, pero no está definido en el tratamiento. Eso también es válido. Entonces, igual lo necesitamos. Bien. Entonces, acá realmente en el SOA se va analizando control por control, ¿no? Aquí se analiza control por control. Bien, entonces aquí van a estar los controles que salen de la materia de tratamiento y también van a haber otros controles que la organización lo necesita. Ahí va a estar en el SOA. Muy bien. El plan de implementación de controles una vez que ya tenga los controles para hacer, el siguiente paso no es que voy a hacer. Lo que yo voy a ejecutar es acá, ¿no? Acá hago, pero acá hay un paso intermedio. Acá yo tengo que ver, digamos, el cronograma de implementación de controles, ¿no? Cuándo se va a iniciar cada control, cómo se va a iniciar, va a ser de manera secuencial o de manera paralela, ¿no? ¿Quién va a desarrollar los controles, ¿no? En fin, el costo, riesgos también hay, ¿no? Y todo eso vamos a analizar ahí. Muy bien. Entonces, en la gestión de riesgo, por ejemplo, nosotros vamos a ver estas dos matrices, ¿muy bien? Vamos a ver primero la matriz de evaluación de los riesgos, ¿no? Y después, el informe sobre la evaluación y tratamiento de los riesgos digamos, es un resumen que va para la gerencia, ¿no? En el informe sobre la evaluación y tratamiento de los riesgos es un resumen sobre la metodología de evaluación y tratamiento de los riesgos, ¿no? Este es técnico, este está basado en ISO 27005, pero el de acá debe ser un resumen de lo que se ha hecho, o sea, un resumen de la metodología, y eso va para la gerencia. Muy bien. Entonces, el primer cuadro vamos a revisar, el cuadro de evaluación de riesgos, ¿no? Ahí está ese cuadrito. Bien, esto vamos a ver, definir de una vez. Muy bien. Entonces, yo había puesto acá algunos documentos, ¿no? También vamos a sugerirle a la IA que nos sugiera también algunos controles, ¿bien?
Por ejemplo, este es para una fábrica de software. Por ejemplo, en una fábrica de software, ¿qué activos pueden haber? La red local, la cámara de vigilancia, el suministro eléctrico, ¿no? Servicio de Internet, es lo que vamos a proteger. Documentos del proceso de desarrollo de software, ¿no? Estamos asumiendo que el proceso de desarrollo de software es el proceso elegido, ubicado en el numeral 4.3. Vamos a proteger también documentos de los requerimientos de los clientes, vamos a proteger documentos de la tecnología del proceso de ingeniería de software, vamos a proteger los contratos con los clientes y pueden haber más información. Es más, yo puedo agrupar todos estos documentos como documentos del negocio, ¿no? Puedo agruparlo en uno solo para no, porque pueden haber otros documentos más. Muy bien. Vemos que también hay en una empresa, ¿no? Por ejemplo, los desarrolladores tienen laptop Dell, laptop Acer, laptop Lenovo, laptops HP, ¿no? Tienen, bueno, hay otras marcas, Acer, Brother, Epson. Aplicaciones también cuentan con la organización, una aplicación web, ¿no? En fin, pueden haber muchas aplicaciones, aplicaciones de desarrollo, etcétera, ¿no? Son correo, documentos de SQL también hay que protegerlos. A las personas su conocimiento también hay que protegerlo, etcétera. Muy bien. Este listado de dónde viene del numeral 4.3, porque ahí se definen los procesos seleccionados y también los activos seleccionados, ¿no? Aquí está. Estos son todos los activos. De estos activos yo necesito conocer el propietario del activo. Para algunos de ellos es el gerente y para otros es el gerente de tecnología de la información, ¿no? O el coordinador, ahí dice, ¿no? Acá dice, ¿no? El coordinador de tecnología de información, ¿no? Bueno, bueno, acá es el coordinador, muy bien. Para uno es el gerente y para otro es el coordinador. Después, el activo tiene que estar clasificado. Red, hardware, servicio, información física. ¿Quién llena esta información? Bueno, eh, dependiendo del negocio, la naturaleza del negocio, ¿no? Pueden haber dos cargos como un cargo. Por ejemplo, si son dos cargos, es el propietario del activo y el propietario del riesgo. Llenan esta información. Si no, lo llena el propietario del activo, nada más. El dueño del activo. Que generalmente es el dueño del negocio seleccionado. Porque estos activos pertenecen al dueño del negocio, ¿no? Por ejemplo, en una empresa Molitalia, por ejemplo, su proceso es el proceso de producción. En ese proceso de producción estamos asumiendo que todos estos activos ellos se están consumiendo. Y por lo tanto, el dueño del negocio es responsable de todos estos activos y es responsable de todos los riesgos. Es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que la misma empresa monetaria, digamos, como es una empresa grande, puede ser que haya dos propietarios, ¿no? O sea, haya dos responsables de llenar esta información. El propietario del activo, que es el dueño del negocio, pero también el coordinador o el responsable de la gestión de los riesgos. Y el de riesgos es el que va a llenar esto. Propietario del riesgo, va a llenar la amenaza, la vulnerabilidad y todo eso, ¿no? Cambio el activo, llenar el activo aquí, ¿no? La clasificación del activo, ¿no? Que está aquí, si es servicios, información física, etcétera. Después acá vemos propietario de riesgo, acá hay un propietario de riesgo también. La amenaza también, ¿quién nos llena la amenaza? El responsable del riesgo, tiene que ver con amenaza y vulnerabilidad. ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, que todo activo identificado tiene vulnerabilidades o tiene debilidades. Esas debilidades pueden ser explotadas no por las amenazas. Y si son explotadas por las amenazas, entonces van a causar daño al activo. ¿No? Entonces, después acá hay otros datos, ¿no? ¿Afecta el criterio de la norma? Sí, ¿y en qué la afecta? O sea, ese riesgo identificado cuando se llegue a materializar, ¿no? Porque, ¿qué es un riesgo? Para yo definir un riesgo necesito el activo, que está aquí, ¿no? Acá está. Necesito la amenaza y necesito la vulnerabilidad. Entonces, un riesgo es la probabilidad, ¿no? Es la probabilidad de que se materialice, digamos, la amenaza cuando identifique la vulnerabilidad del activo asociado. Muy bien, si lo identifica, va a causar daño esa amenaza, por lo tanto, se va a generar un incidente, ¿no? O sea, ese riesgo se ha materializado. Por lo tanto, cuando se materializa, ¿en qué es lo que afecta? A la norma, en la pérdida de disponibilidad. Ahí está. La norma tiene tres pilares que hay que respetar, ¿no? Disponibilidad, confidencialidad y integridad. En este caso, ese riesgo cuando se materialice o la amenaza cuando se materialice, ¿no? Va a afectar a qué criterio de norma, a la confidencialidad, ¿no? Para este caso. Y así para cada uno. Muy bien. Acá otro va a afectar a disponibilidad, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se define el riesgo? Acá. Aquí hay una fórmula. Acá hay una fórmula que pues dice concatenar, ¿no?
Hay una forma. Por ejemplo, ¿no? Para el primero, falla o degradación de los servicios de la red. ¿Dónde sale esa información? ¿A qué? O sea, se pone la amenaza, ¿no? Porque ahí se falla, degradación de servicios de la red que se pueden materializar debido a la vulnerabilidad. ¿Y la vulnerabilidad cuál es? Falta de control sobre la gestión de cambios. Y eso está acá. Falta de control sobre la gestión de cambios, ¿no? ¿Sobre qué activo? Sobre el activo red local. Y acá está red local, ¿no? Acá está el activo. ¿No? Acá está el activo, red local. Muy bien. O sea, en otras palabras, la definición del riesgo que está aquí, este definición de riesgo está asociado a tres variables. Eh, Primero, la amenaza, que es el G9. El H9 es la vulnerabilidad y el C9 es el activo, ¿no? En base a esas tres variables se definen el riesgo. Muy bien. Un riesgo no es un incidente. Un riesgo, cuando se llega a materializar, se convierte en un incidente. Una amenaza tampoco es un incidente. Cuando la amenaza se llega a materializar, se convierte en un incidente. Por lo tanto, hay una distinción entre amenaza y riesgo, ¿no? Sino que la amenaza es parte del riesgo, ¿no? La amenaza explota la vulnerabilidad del activo. En cambio, el riesgo es un evento que puede pasar o es un conjunto de eventos. Por lo tanto, el riesgo tiene probabilidad y tiene consecuencias. O sea, un riesgo, eh, para que ocurra un riesgo, bueno, hay que conocer su probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un riesgo? Ah, de acá a una semana, de acá a 2 meses, de acá a 15 días. Ah, esa es la probabilidad. Entonces, de acá a 15 días, no, de acá a cierto tiempo, el riesgo se va a materializar. Muy bien. Se va a producir un incidente, sí. ¿Y cuál es la consecuencia? Todo riesgo también debe tener consecuencias, ¿no? ¿Y dónde está definido esa matriz de probabilidad y esa matriz de consecuencia? En la metodología de gestión de riesgo que se ha definido en el numeral 6. Ahí está. Muy bien. Sino que acá estamos ya en la fase de ejecución. Estamos ejecutando ejecución, ¿qué quiere decir? Estamos llenando este Excel. Este Excel lo estamos llenando. Muy bien. El riesgo también se clasifica, acá está. El riesgo se clasifica, acá dice, ¿no? Daños activos, ¿no? Fallas tecnológicas, fraude interno, ¿no? Eso también va. Bueno, todo riesgo que se ha definido tiene una probabilidad y tiene una consecuencia. Ahí está. ¿Quién asigna estos valores? El gestor del riesgo, el responsable del riesgo. Él le coloca estos dos valores, ¿no? Este riesgo inherente sale de la fórmula, de una suma, por lo que se ve acá. Es automático. Muy bien. La siguiente columna es controles existentes, ¿no? Son controles, digamos, que existen para poder. Estos controles están asociados al activo, ¿no? Al activo red local. Eh, un control, digámoslo, un control existente. ¿Cuál podría ser? Bueno, que la red local se revisa cada cierto tiempo, o sea, tiene un mantenimiento preventivo, ¿no? Ese es un control existente. Puede ser que la empresa, ¿no? Diga eso, ¿no? O otro control es que se revisa físicamente, ¿no? Se revisa lógicamente, etcétera. Esos son controles existentes, ¿muy bien? Entonces, si no hay nada es porque no hay una política de redes. Yo asumo que red local está asociada a una política de redes, ¿no? Entonces no hay eso. Entonces, hay que definirlo. Muy bien. Pero ¿quién le asigna estos valores? Estos valores le asigna el gestor del riesgo. Ahora, si es que en una empresa no existe un gestor de riesgos, es muy probable que sí exista un gestor de activos. El gestor de activos va a tener que llenar todo esto. Muy bien. Va a depender de los roles que existan en una organización. Ahora, acá he puesto unos criterios. Dice, la probabilidad se le asigna un valor en base a qué. O sea, en base a qué se le asigna este valor, uno, la probabilidad. A la probabilidad se le asigna un valor en base al significado de la materia de probabilidad. Así es. En base también a la experiencia del gestor de riesgos, ¿no? Y es lo que existe en la organización, salvaguardas, ¿no? Esos son, digamos, criterios para poder colocarle un valor a la probabilidad, ¿no? La consecuencia, ¿cómo se analiza? La consecuencia se le asigna un valor en base al significado de la materia de consecuencias, ¿no? Y en base a la experiencia del gestor de riesgos también. ¿Muy bien? Ahí está. Entonces se le pone este valor y este de acá es automático. Riesgo inherente es el riesgo que nace todo activo. Todo activo nace con riesgos. Es el riesgo inherente. Muy bien, entonces el riesgo inherente está en esta matriz, ¿no? Está en este cuadro de evaluación de riesgo. Muy bien, y ahí hay una serie de información. Por ejemplo,
acá las hojas. Este propietario había indicado que solamente es gerente de tecnología. El activo coordinador de tecnología de la información. Clasificación de los riesgos, ahí está, fallas tecnológicas. El riesgo por una fuente tecnológica, relaciones laborales, usuarios, ¿no? ¿Cómo está clasificado el riesgo? Los activos, ahí está, pueden estar clasificados de esta manera. Tipo de activos, también, ¿no? Los tipos de activos pueden ser acá, ¿no? Un activo puede ser una base de datos, puede ser hardware, puede ser información electrónica, información física, medio almacenamiento, personas, etcétera. Y las amenazas, ¿no? ¿Cómo determinar las amenazas y probabilidades asociadas al activo? Ah, ya. Para esta base de datos, porque este es un tipo. O sea, la empresa puede tener una base de datos de Oracle, una base de datos de informe, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedir, por ejemplo, esta información es muy importante. Yo le puedo pedir a la IA, ¿no? La IA nos puede ayudar en esto, por ejemplo. Que me muestre una tabla, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, por ejemplo, muéstrame una tabla con la siguiente información. Ejemplo, activo. Clasificación de la... No, activo nada más. Activo, amenaza, vulnerabilidad. ¿No? Ya. Porque acá la idea es conocer cuáles son las vulnerabilidades y las amenazas asociadas al activo. Muy bien. Activo, amenaza, vulnerabilidad. Vamos a poner acá tipo de activo. Vamos a poner acá tipo de activo. Tipo de activo. Muy bien. Sobre todo estos campos. Muy bien. Coma para una empresa, voy a poner acá fábrica de software. Muy bien. Ahora, lístame 20 activos, ¿no? 20 filas, filas con datos. Muy bien. Entonces yo lo ejecuto y me va a llenar, ¿no? 20 registros, más o menos. Entonces vamos a analizar cada uno. Por ejemplo, ¿no? Eh, el activo, ya, acá voy a poner, adiciona al final una columna del riesgo asociado. Interprétame el riesgo. Muy bien. Ya. Por ejemplo, el activo es servidor de base de datos principal. Acá el servidor de base de datos principal, bueno, lo he puesto dentro de la infraestructura de la red. ¿No? Este activo tiene vulnerabilidades. Y lo que primero se analiza son las vulnerabilidades, las debilidades, ¿no? Yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este activo, supongamos que yo tengo este activo en mi organización, es un servidor de base de datos principal, así está. Le puedo poner el modelo y todo eso, ¿no? Y yo le puedo decir a la IA que me liste esas vulnerabilidades asociadas a este activo. Muy bien. Entonces la IA va a buscar de internet, de todos lados. Por ejemplo, este servidor de base de datos principal, supongamos que lo tenemos. Entonces, acá me ha identificado una vulnerabilidad, contraseñas débiles, falta de firewall robusto. Son dos vulnerabilidades que están asociadas, ¿no? Estos son debilidades. Eso quiere decir que este activo tiene contraseñas débiles, tiene falta de firewall robusto, no cuenta con eso. Algo que le falta siempre es una debilidad, ¿no? Eh, falta algo, pues, ¿no? Contraseñas débiles, ¿no? Bueno, acá sería, ¿cómo se interpretaría acá? Como falta una política de contraseñas fuertes, por ejemplo, algo así, ¿no? Muy bien. Y la amenaza es esto, ataque de DOS. Esta amenaza, esta amenaza es la que explota, es la que identifica esta vulnerabilidad. Muy bien, esta amenaza. Pero no sabemos cuándo esta amenaza va a identificar esta vulnerabilidad. No lo sabemos. Este ataque de negación por DOS se puede dar de manera remota o de manera local, a través de una aplicación, un malware, un ransomware, un phishing, etcétera, o a través de personas, hackers maliciosos, que ellos atacan esto, ¿no? O sea, ellos deniegan el servicio, pero lo hacen remotamente, pues es DDoS, ¿no? Denegación remota de servicio, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ellos han identificado una contraseña débil para entrar al servidor. Ellos han identificado una falta de firewall robusto.
No, o sea, no tienen un firewall robusto. Es muy simple. Sus reglas de firewall se han configurado de manera muy simple, que es muy común. No configurar un firewall, seguramente viene de fábrica esa configuración, pero esa es una información pública. Por lo tanto, si yo no he cambiado la regla de firewall, entonces es muy fácil que sea hackeable este firewall, ¿no? Me va a permitir ingresar y puedo ingresar a este servidor de SAT. Muy bien. O sea, estas dos vulnerabilidades están asociadas a esta amenaza. O sea, cuando esta amenaza identifica cualquiera de las dos vulnerabilidades, ¿no? Entonces es muy probable que se llegue a materializar. Y cuando se materialice, ¿no? Esta amenaza, ¿no? Llega aquí, entonces va a causar daño al activo. ¿Y cuál sería la interpretación de riesgo? Bueno, un ataque de DDoS exitoso podría tumbar la base de datos interrumpiendo servicios críticos y causando pérdidas financieras. La parte de seguridad facilita el riesgo, está claro. Pero como no sabemos cuándo va a ocurrir, no lo sabemos, ¿no? Acá es interpretación de riesgo cuando se llegue a materializar, porque un riesgo no es un incidente, ¿no? El incidente sí, se llegó a materializar, por lo tanto se sabe cuándo ha ocurrido y se sabe cuáles las consecuencias, ¿no? Pero acá es interpretación de riesgo, ya. Es riesgo, un ataque exitoso, dice. Si es exitoso es porque está diciendo que el riesgo es exitoso, o sea, el riesgo se ha materializado. Pero todo riesgo no es un incidente. Es por eso que tiene una probabilidad y tiene una consecuencia. No sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? Es por eso que eso se define, ¿no? En la matriz en la matriz de riesgos, ¿no? Oye, entonces, la interpretación de esto es que un ataque de ser exitoso podría tumbar la base de datos, interrumpiendo servicios críticos y causando pérdidas financieras. La parte de seguridad facilita el éxito del ataque. Muy bien. Otro activo, el router perimetral, que es parte de la infraestructura de la red también. ¿Cuál es la debilidad de ese router? Bueno, firmware desactualizado. O sea, este es un software. Todo router tiene un software incorporado y tiene parches. Entonces, si está desactualizado, solamente en internet está su parche actual. No se ha bajado o simplemente no le hemos pedido al proveedor o el proveedor no nos lo ha enviado. Muy bien, configuración por defecto, esa es otra debilidad. Hay que cambiar las configuraciones. O sea que estas son, digamos, debilidades asociadas a este router principal, ¿no? Bueno, la amenaza acá sería acceso no autorizado. O sea, alguien que no tiene acceso va a, va a entrar al router y va a causar daño. Por ejemplo, acá dice, ¿no? ¿Cómo se interpreta el riesgo? Un intruso podría tomar control del router, comprometiendo toda la red interna y robando datos sensibles. Muy bien. Es alto también. El riesgo es alto. Infraestructura red acá es el punto de acceso Wi-Fi, ¿no? Ese es el activo. La debilidad, ¿cuál sería? Protocolo web. Protocolo web, o sea, el web no es tan seguro. El WAP sí es. ¿No? Entonces, falta de autenticación de dos factores, o sea, no se aplicaba acá el MFA, ¿no? Eh, Acá eso vamos a ver en la política de contraseña, ahí nos vamos a dar cuenta, qué ser MFA y todo eso. Muy bien. El protocolo web tampoco no es tan seguro, o sea, la empresa cuenta con ese protocolo web para el acceso al Wi-Fi, pero no es tan seguro. Muy bien, entonces, ¿cuál es la interpretación de riesgo? Bueno, atacantes podrían interceptar datos transmitidos a través de la red Wi-Fi, incluyendo credenciales de acceso y otra información confidencial. Muy bien, ese es, ¿no? ¿No? Intercepción de los datos. Muy bien, esa es la amenaza. Muy bien, después en datos. Datos, código fuente del software principal. Muy bien, acá puede haber bueno, la debilidad, falta de control de acceso. Nadie tiene acceso al código fuente, al repositorio de código sin cifrar, eso también está mal. Acá hay que cifrar los datos en reposo, los datos en tránsito y los datos en uso, ¿no? Esos datos hay que cifrarlos. Entonces, una debilidad, ¿cuál sería? Repositorio de código sin cifrar. De eso, el robo de propiedad intelectual, ¿no? El robo de propiedad intelectual es la amenaza. Esa acción de robo de propiedad intelectual, ¿no? Va a causar daño al activo. ¿Por qué? Porque se ha identificado una vulnerabilidad. Que todo repositorio de código está sin cifrar, está en texto plano. Por lo tanto, es fácil de robar esa información, ¿no? ¿Y cómo se interpreta aquí? Que la pérdida del código fuente podría permitir
a la competencia es copiar el software, dañar la reputación de la empresa y generar grandes pérdidas económicas. ¿Sí? Este es crítico. Muy bien, hay otro activo también, datos de clientes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la amenaza? La fuga de datos. La debilidad, ¿cuál sería? Almacenamiento sin cifrar, acceso no restringido. Claro, cuando el dato está sin cifrar es porque está en texto plano, por lo tanto puede haber una fuga de datos, ¿no? Alguien puede robar información porque el texto está en plano. Un hacker se da cuenta, ¿no? Trata de identificar dónde está eso y trata de explotar eso a través de un USB, por ejemplo, ¿no? Sabe que en el servidor tal hay información crítica. Entonces, si sabe que esa información no está cifrada, fácil va con un USB, ¿no? Se conecta al servidor y roba la información. Por lo tanto, hay una fuga de datos, hay un robo de datos de clientes, etc. Entonces, la fuga de datos de clientes podría generar demandas legales, ¿no? Dañar la reputación de la empresa y violar regulaciones de privacidad. Muy bien. Después tenemos acá la base de datos de empleados también. Es un activo. Bueno, acá es la amenaza, los ataques de ransomware. ¿Cuál sería la debilidad de base de datos de empleados? La falta de copia de seguridad. No hay una copia de seguridad, no hay una política de backup. Sistemas operativos vulnerables, seguramente no están actualizados los sistemas operativos, no tienen virus, ¿no? Antivirus, perdón, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí también hay que identificar bien, ¿no? Correctamente. En este caso, la base de datos de empleados tiene una debilidad que es falta de copia de seguridad y sistemas operativos vulnerables. Se ha definido su amenaza es un ataque de ransomware. Es un virus bien peligroso, el ransomware, ¿no? Entonces, alguien está infectando de ransomware toda la red, ¿no? Bueno, y la base de datos, ¿no? Y causa daño. Dice acá, un ataque de ransomware exitoso podría bloquear, ¿no? el acceso a la información de empleados, afectando la nómina y otros procesos críticos. La falta de backup agrava el problema. Muy bien, ahí está. Muy bien. Y acá tenemos también otro, ¿no? Seguridad de bill y pruebas, por ejemplo, ese es otro activo. Las vulnerabilidades serían la falta de redundancia, mantenimiento preventivo deficiente. La amenaza sería fallo de hardware, o sea, el fallo de hardware. Esa amenaza trata de identificar una falta de redundancia, ¿no? Se ha dado cuenta, por ejemplo, que ese servidor de build y pruebas no hay una copia, no hay otro servidor que sea un servidor espejo, no hay, ¿no? Etcétera. Mantenimiento preventivo deficiente también, ¿no? Muy bien. Y ahí está la interpretación, ¿no? Una falla del servidor de build y pruebas podría retrasar los ciclos de desarrollo y afectar la calidad del software. Muy bien. Y así se va analizando para cada uno. Para poder tener definido bien el riesgo, yo necesito tres variables, ¿no? El activo, su amenaza y su vulnerabilidad. Y identifico ahí, ¿no? Identifico en software, etcétera. Muy bien. Muy bien. Dime, ¿tienes alguna duda aquí con respecto a la primera tabla, primera matriz? No, 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 profesor, todo claro. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente matriz. Esto lo vamos a dejar por ahí. Vamos a ver la siguiente matriz, que es la matriz de tratamiento. ¿No? Entonces, la primera matriz, ¿qué me da de resultado? Todos los riesgos que la empresa no los acepta, ¿no? ¿Y cómo nos hemos dado cuenta? Aquí, ¿no? Nos hemos dado cuenta justamente por el último valor. Acá está. ¿Cuál no acepta lo que está en color rojo? Porque es 4,3. Y eso está definido dentro de la matriz de trazabilidad. Entonces, esos riesgos yo debería, va, bajar, porque un riesgo inherente de valor 4 la empresa no los acepta. ¿Por qué? Porque su línea de apetito de riesgo dice que la empresa solamente acepta riesgos cuyo valor sea 0, 1 o 2 nada más. Pero 3 y 4 no es. Por lo tanto, eso está fuera, ¿no? de lo que autoriza la organización, que es lo que puede aprobar la organización. Por lo tanto, 4,3, ¿no? Y esos 4,3, ¿qué requieren? O pasan a la matriz de tratamiento, ¿no? Todos esos 4,3 pasan a la matriz de tratamiento, o sea que pasan acá, ¿no? Aquí pasa.
Muy bien. Y acá habíamos, me parece, seleccionado uno, ¿no? Acá está. Acá se pone el activo, pero acá no se van a poner todos los activos. Acá ya están filtrados, ya, nada más los que están en rojo, nada más. El activo que está asociado al riesgo, la cual hay que mitigar. El activo, la amenaza, la vulnerabilidad, el productor de riesgo, la consecuencia, la probabilidad, y sale acá no el riesgo inherente, todo lo que está en rojo. Muy bien. Y eso viene de la matriz de evaluación de riesgo. ¿Cuál es acá? Aquí, por ejemplo, es tratamiento a los riesgos. Bien, entonces el tratamiento de riesgos, yo tengo que darle un tratamiento a estos riesgos que están en color rojo, tengo que bajarlos. Y hay cuatro actividades de tratamiento. Ahí está. Elección de controles es lo primero que se hace, encontrar algún control. El segundo, transferir los riesgos a terceros, ¿no? Transferencia de riesgos a terceros. O sea, compartir mi riesgo con una empresa de seguros, por ejemplo. Otro es evitamos el riesgo, ¿no? Evitar el riesgo. Lo otro, situación de riesgo. Y ahí está. Entonces, ese es otro, son cuatro actividades de tratamiento. Puede faltar uno, ¿no? Que sea retener el riesgo. Creo que habíamos indicado que puede haber una acción de tratamiento adicional. Muy bien, entonces el primero es selección de controles. La idea aquí es implementar controles que ayuden a mitigar esto, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Para este caso, yo puedo usar guía, ¿no? Para que me indique cuáles son estos controles, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener llenado esta información, la de evaluación, pero hay dos formas de ver acá, ¿no? Si yo indico elección de controles, yo tengo que indicar el control. Muy bien. ¿Cuál sería el control que mitigue este riesgo, que baje este riesgo? ¿No? Este riesgo se tiene que bajar. Está muy alto. Entonces, ¿hay que bajarlo a qué? Hay que bajarlo a 2. Ya está. Se ha bajado a 2. ¿Pero por qué se ha bajado a 2? Porque hemos implementado este control, que es la clasificación de la información y sale del anexo A. Y este es un control preventivo. Preventivo es este control. La gran mayoría de controles son preventivos, por lo general, ¿no? Son controles de implementación de buenas prácticas, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué hace este control? Clasifica la información. Es muy probable que se pierda la confidencialidad porque otros tienen acceso. ¿Y por qué otros tienen acceso? Porque justamente en esto, en la política de clasificación de información, dice, ¿no? En esa política, ¿qué es lo que dice? Que estos documentos no están clasificados no de esta manera. También debe decir, obviamente, que estos activos están clasificados de esta manera y solamente ciertas personas van a tener acceso a esta información. Bueno, eso debe decir la política de adquisición de información, ¿no? Ahora, y si está mal definido, entonces obviamente se va a perder confidencialidad, ¿no? Y se va a perder, bueno, en sí se pierde confidencialidad, ¿no? El tema de los accesos. Entonces, por eso que tiene que estar, digamos, bien, bien implementado, o sea, su contenido. Quizá la empresa tenga esta política y no baja, y no baja. Entonces, el siguiente paso sería, digamos, revisar esa política de clasificación y ver realmente, ver su nivel de clasificación. No todo activo, no necesariamente todo documentación, sino que todo activo de manera genérica pueden ser activos, pueden ser aplicaciones, pueden ser datos, pueden ser documentación, ¿no? Conocimiento, etcétera. Esos activos deben estar bien clasificados. Si están mal clasificados, entonces hay que corregir este documento, ¿no? Este documento hay que corregirlo, ¿bien? Eso es lo que está faltando, ¿no? Quizá este documento sí exista, pero hay que revisar este documento. Bien, clasificación de la información. Bien, o sea, una vez que esté bien clasificado, ¿no? Entonces ya no se va a materializar esto. El siguiente riesgo ya no va a estar en 4, va a estar menos, va a estar en 2, ¿no? ¿Me entiendes? Más o menos. Sí, 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 profesor. Ahí, y la última columna, dice, Ah, ya. Ya, por ejemplo, estamos analizando el primero, ¿no? Entonces, para este control, para yo bajarlo, necesito la política de clasificación. Muy bien. Es preventivo, muy bien. Hay que definir que pueden haber, digamos, tres tipos de controles. Los preventivos, los detectivos y los reactivos. La gran mayoría de controles de la norma son preventivos.
como la concienciación, la política de clasificación, la política de inteligencia de amenazas y todo eso. Pero también hay otros controles que son detectivos también. Por ejemplo, acá tenemos la inteligencia de amenazas es detectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la amenaza, digamos, se ha identificado con un software de seguimiento, ¿no? Ah, se identificó, ah, entonces es detectivo, ¿no? Entonces, ese control es detectivo. Muy bien. O, por ejemplo, la inteligencia de las amenazas tiene que ver con temas de seguimiento de amenazas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y el reactivo cuándo se da? Por ejemplo, una política de respuesta a incidentes. Yo tengo un incidente, y si el incidente se ha materializado, los controles que tiene la empresa no han sido capaces de detectarlo, tampoco han sido capaces ni de prevenirlo ni de detectarlo. Por lo tanto, ese riesgo se ha materializado y necesito controles para poder mitigar ese riesgo, ¿no? Esos son controles reactivos. Por lo tanto, vamos a ver aquí, vamos a decir acá una lista de controles, ¿no? A ver, muéstrame en una tabla la lista de controles de la ISO 27001-2022 clasificados por tipo: preventivos, detectivos y reactivos, ¿no? Dame un segundo. Ya, entonces, ves aquí, ¿no? Ya, aquí, por ejemplo, por ejemplo, acá vemos la política de seguridad de información es preventivo, ¿no? Establecer y mantener políticas claras. Eso es lo que dice el anexo A. Hay que contar con políticas, con procedimientos que generalmente son de tipo preventivo. La concienciación, la educación y la formación también son controles preventivos. Asegurar que el personal esté consciente de los riesgos de seguridad y esté capacitado para seguir la política. Interacción con las autoridades también, también, ¿no? Mantener una relación de colaboración con las autoridades pertinentes en materia de su información. Claro, para avisarle de que ha habido algo sospechoso, esto que lo otro, ¿no? Bueno, detectivo, ¿cuál podría ser? El monitoreo. Todo lo que es monitoreo, monitoreo de incidentes, monitoreo de amenazas, monitoreo de intrusos, todos esos monitoreos, ese es detectivo. Entonces, estar al tanto de las últimas amenazas y vulnerabilidades para anticipar posibles ataques, ¿no? Este monitoreo puede hacerse de manera artesanal, a través de personas, o puede hacerse de manera automatizada a través de aplicaciones con IA, ¿no? O software también, software de inteligencia de amenazas. Otro, preventivo, información sobre las amenazas, ¿no? Recuperar y difundir información sobre las amenazas para informar a las partes interesadas. Bueno, en fin, preventivo, acá hay otro preventivo, reactivo, vamos a decir por acá. Entonces, reactivo, acá está, acá hay uno de reactivo. Gestión de incidentes de seguridad. Claro, establecer un proceso para gestionar, claro, cuando ya el riesgo se materializó y es un incidente. Entonces necesito un control reactivo para gestionar ese incidente. Entonces, establecer un proceso para gestionar los incidentes de seguridad de la información de forma rápida y eficaz, ¿no? Ese es reactivo. ¿Qué más? ¿Qué reactivos hay más por acá? Reactivos. Reactivo, gestión de incidentes de seguridad de información, responder eficaz a incidentes de seguridad de información. No hay muchos controles reactivos. Yo le puedo decir acá, ¿no? Lístame los controles reactivos. Quiero ver cuáles son los controles reactivos. A ver, solamente hay dos, ¿no? Gestión de incidentes de seguridad y gestión de incidentes de seguridad de la información. Bueno, que se repite, ¿no? Reactivo. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es. Entonces, hay tres tipos de controles. Muy bien, ya. Cuando se implementa este control, obviamente acá es 4, ¿no? Su riesgo inherente. Pero se implementa este control con la intención de bajar ese riesgo inherente. Tiene que bajar. Y cuando baja ese riesgo, ya sería un riesgo residual.
un 2. Muy bien, se ha convertido. O sea, ¿quién ha puesto estos nuevos valores? Lo ha puesto el gestor de riesgo, lo ha puesto. Ha dicho cero, nunca se va a producir, pero tiene una probabilidad de 2, ¿no? En fin, tiene un riesgo residual de 2, que es la suma de los dos, ¿no? Con este mío de implementación, ahí está, ¿no? Con este control. ¿Muy bien? Igualmente, si analizamos otro riesgo, por ejemplo, otro riesgo, bueno, en sí. En sí, el riesgo es documentación del proceso de ingeniería de software, gerente, la amenaza, y ya. La vulnerabilidad. Claro, acá está el activo. No, el activo de amenaza y vulnerabilidad es el riesgo. Es el riesgo, por lo tanto, el riesgo, eh, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo acá? Este que está acá. Como, porque acá se está repitiendo, ¿no? Hasta acá se repite. Y este que está acá es un solo activo. Este activo tiene, digamos, amenaza y vulnerabilidad. O sea, este de acá. El riesgo, el riesgo es todo esto. Por lo tanto, yo necesito controles para mitigar ese riesgo hasta acá, hasta el número 4. O sea, todo esto que está acá es un riesgo. Y todo sale en nivel 4. En sí debería haber puesto uno solo, un 4 así nomás, ¿no? Un solo 4. Entonces, ¿qué necesito esos controles? Yo necesito, bueno, para mitigar este riesgo necesito toda esta serie de controles. La política de clasificación, la inteligencia sobre amenazas, el uso aceptable de la información y otros datos asociados, el etiquetado de la información, gestión de identidad, ¿no? Información de autenticación. Hasta aquí no necesito. Muy bien, todos estos controles para mitigar un solo riesgo. Si no, acá pareciese que hay un riesgo, dos riesgos, no, es un solo riesgo. Es hasta acá, es un 4 nada más. Hay que integrarlo como uno solo. Acá también es uno solo, acá es uno solo, ¿no? Acá también es uno solo. Esto que está acá es uno solo, acá es uno solo, ¿no? Y el activo es uno solo, por lo tanto debería estar así. No, no, el riesgo es hasta acá. El riesgo es hasta acá. ¿Muy bien? Muy bien. Es el activo, sino que acá es otro. Acá es otro. Muy bien. Entonces, tenemos el activo, tenemos la amenaza, tenemos la vulnerabilidad. Muy bien. Acá tenemos el riesgo inherente. Y a través de estos controles, ¿no? Clasificación y todo eso, ¿no? Tenemos el riesgo residual. Ahí está. Tenemos el riesgo residual. Acá debería ser un solo dos nada más, ¿no? Lo que pasa es que acá estoy colocando que no, acá todo esto debe ser cero. Acá todo esto debe ser 2. Y acá todo esto debe ser 2. Muy bien. ¿Y por qué sale este 2? Bueno, porque acá se ha colocado una serie de controles que se necesitan, de aquí hasta aquí. Todos estos controles se necesitan para poder bajar del número 4 al número 2. Pero en sí es uno solo. Acá es uno solo. O sea, esto que está acá es un solo 4 nada más. ¿No? Y esto que está acá es un solo 2 nada más. Este es un solo 2. Acá es un solo 2. Acá es un solo cero. ¿No? Igualmente aquí, ¿no? Acá es un solo 2 nada más, acá es un solo 2 y por lo tanto acá es un solo 2. Muy bien, ahí está. Muy bien, tengo preventivos, ¿no? Baja también aquí, 2 2 2 2 y listo. Muy bien. Ahora, esto se hace en ejecución, pero ¿cómo podemos tener la garantía que realmente cuando ese riesgo llegue a materializarse y se ejecute todos estos controles, ¿no? Se ejecute todo esto, se va a bajar el riesgo. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. Por lo tanto, existe la probabilidad de que estos controles que se han colocado acá en la matriz de tratamiento de riesgo no surjan un efecto positivo exitoso. ¿Por qué? Porque simplemente se ha hecho en base a la experiencia, a la experiencia de gestor de riesgo, ¿no? Él conoce el negocio, conoce cuándo es muy probable se pueda materializar o no, pero se puede equivocar también. Es por eso que este proceso de gestión de riesgo tiene que ser un proceso continuo, no tiene que ser estático. O sea, se tiene que revisar cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿muy bien? Entonces, ¿qué pasaría si no surge efecto? A pesar que ya le he puesto los controles, entonces tengo que adicionar una nueva línea y aumentarle más controles. Es muy probable que necesite más controles o más acciones, o si no, necesito tecnología. Seguramente, por ejemplo, acá se ha desarrollado la política de inteligencia de amenazas,
pero se está haciendo de manera artesanal. Entonces hay que hacerlo también de manera automatizada con herramientas IA que ya existen. La política de clasificación, seguramente no se ha clasificado bien los documentos. El uso aceptable de la información y otros activos asociados. Seguramente el documento existe, pero los usuarios no lo revisan. Entonces puede tener riesgos, ¿no? Los controles que hemos puesto acá tienen ciertos riesgos, que no se usen, que no funcionen, que estén desactualizados. Esos son los riesgos, por ejemplo, ocultos que no se ven y que la norma no nos indica, pero en la práctica sí se ve. O sea, las empresas desarrollan los documentos, pero a veces se desarrollan por desarrollar, por cumplir nada más, por tener un certificado de ISO 27001 como empresa. ¿Para qué? Porque el cliente me lo está exigiendo, porque quiero participar en licitaciones con el trabajo, ¿no? Con el Estado, etcétera. Puede haber muchos motivos, pero no se preocupa por revisar los controles. Entonces, cuando realmente ataca un virus, dice, pero si ya tenemos el SGCI, es porque no se ha mejorado, no se le da un tratamiento continuo a los controles. Entonces, hay que revisar los controles, hay que ver que funcionen, hay que ver que sea rápido responder esos controles, o sea, que cuando se lea se entienda y que se ejecute, ¿no? Muy bien, y que dé resultado positivo. Entonces, eso es parte del monitoreo, del seguimiento. Muy bien. Muchas empresas, por ejemplo, acaban solamente en el numeral 8 nada más. Y ahí ya tienen ya su SGSI. Listo. Pero ya no se preocupan por las métricas, no se preocupan por las auditorías, ya no se preocupan por eso. Solamente el cliente le exige que tenga su SGSI. Pero cuando vamos a revisar el contenido de los documentos, están obsoletos, no se entiende. Este, hay extractos de párrafos que están de más, no se ha pulido, no se ha afinado esos documentos, ¿no? Y a pesar que está aprobado, el gerente ha confiado de las personas que han hecho. Es por eso que no se desarrollan bien. Hay muchos casos en los cuales no se desarrollan, entonces no van a tener éxito. Acá lo que se pretende es proteger los activos, no tanto cumplir, ¿no? Eso pienso que es segundo plano. Acá es proteger los activos, ¿muy bien? Entonces, para proteger los activos, yo necesito identificar bien estos controles. Para identificar bien estos controles, yo necesito identificar bien los riesgos. Para identificar bien los riesgos, yo necesito identificar bien los activos. Para identificar bien los activos, yo necesito identificar bien el proceso del alcance. ¿Muy bien? Para poder desarrollar bien el alcance, yo necesito hacer primero el 4.1, el 4.2. El 4.1, o sea, necesito yo identificar los factores externos e internos. El 4.2 necesito yo identificar la lista de requisitos de las partes interesadas asociadas al SGSI. Y necesito definir el alcance también, el alcance de los procesos, ¿no? Si son solamente voy a considerar procesos internos o también procesos externos, que se comparten con proveedores, con clientes que también tienen su negocio, ¿no? Eso dice la misma norma. Yo tengo que definir bien el alcance, ¿no? Focalizar, segmentar, ubicar bien el alcance. Y dónde físicamente están esos activos y el negocio. También tengo que identificar. Muy bien. Muy bien. Entonces, esto es lo que se dice aquí. Muy bien. Bueno, aquí se coloca, por ejemplo, los controles que hemos puesto acá es porque sí lo necesitamos, por lo tanto, cuando hacemos el matching con el SOA, van a estar ahí esos controles, porque están inclusive codificados. Es el otro punto, ¿no? Deben estar codificados. Una vez que estén ya codificados, entonces yo puedo hacer bien el matching, ¿no? Cuando llegue yo a la punto 5.17, información de autenticación, ¿necesito ese control? Sí lo necesito, porque yo he revisado mi matriz y dice que sí está. Ya, entonces lo necesito. Muy bien, ahí está. Muy bien. Profesor, una consulta ahí. Dime. Sí. Y con respecto a la calificación de la consecuencia, ¿yo puedo calificar ahí uno o tengo que hacerlo cero? No. Este valor de consecuencia y probabilidad es dependiendo de lo que dice la matriz de la metodología. Esta metodología que está aquí. Ya, pero cuando se trata el riesgo, ¿se va a reducir a cero o se puede reducir a uno? Se puede reducir a 0, a 1, sí, se puede reducir. ¿Cómo podemos saber si se reduce o no se reduce? Monitoreándolo. Monitoreando, ¿no? Si ese riesgo se ha llegado a bajar o no se ha llegado a bajar.
Acá está, ¿no? La metodología, por ejemplo. No, acá está, por ejemplo, 0, 1 y 2. ¿Por qué se le pone 0, 1 y 2? Porque dice aquí, las consecuencias. ¿Por qué probabilidad dice 0, 1 y 2? Porque también dice aquí 0, 1 y 2 también. Si es que esto cambia, entonces la ejecución de los exit va a cambiar, porque es en base a los valores que yo le voy a asignar acá. Los criterios de aceptación, acá dice, criterio para la aceptación de los riesgos. Ah, la empresa solamente va a aceptar riesgos con 0, 1 y 2. Acá lo dice. Y no va a aceptar aquellos que tengan 3 y 4, porque está en color rojo. Muy bien, eso es lo que no va a aceptar y por lo tanto requieren acá dice mismo, ¿no? Requiere entonces un proceso de tratamiento de los riesgos. Acá está. Y acá dice el primer control que yo, acá lo primero que deben de mantener el tratamiento, la primera actividad es elegir algún control. Ahora, pero pueden haber también controles SIS, controles NIS, controles de COVID, controles de ITIL, controles propios de la misma organización, no necesariamente los controles del anexo A. De la 27001. O sea, ese es en un 99%, pero hay casos en que la empresa dice, no está este control en el anexo A, por lo tanto voy a usar otra norma guía, puedo usar ITIL. Es un framework de buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, no sé, gestión de la capacidad, quizás esté más detallado, ¿no? O gestión de la configuración que está más detallado también ahí, o gestión de incidentes, o gestión de problemas, por ejemplo, ¿no? La organización quiere tener un proceso de gestión de problemas, pero el anexo A no lo indica, pero sí lo indica ITIL 4. Por lo tanto, yo voy a usar el proceso de IT4, ¿no? La buena práctica ¿no? de IT4, que es gestión de procesos. Bueno, la práctica, ¿no? En sí son prácticas ahora. IT4 ya no ve procesos, ve prácticas, ¿no? De gestión de incidentes, gestión de problemas, ¿no? Eso. Muy bien. Después la norma dice transferencia. El documento dice transferencia. Puedo transferir a un socio pagando una póliza de seguros. ¿No? O sea, cuando el riesgo se llegue a materializar, yo no necesito controles. Yo voy a aceptar un porcentaje nada más porque le estoy pagando mes a mes una prima a la empresa de seguros. Entonces, cuando se llegue a materializar, yo le aviso a la empresa de seguros va a hacer la verificación y va a decir, ah, muy bien. Por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, ¿no? Cuando se dañó físicamente un servidor. Ah, entonces la empresa no quiere comprar otro servidor porque le cuesta muy caro. Entonces paga una prima y cuando ese servidor se llegue, digamos, a malograr, no, el contrato dice que solamente la empresa va a cubrir el 20% y el 80% la empresa de seguros. ¿Por qué? Porque ha pagado una prima fuerte. Entonces, solamente si ese servidor me cuesta 100.000 soles, solamente voy a cubrir 20.000 soles nada más, ¿no? Es un ejemplo. 20.000 soles y los 200.000 soles va a cubrir la empresa de seguros, porque está en un contrato, porque está en un contrato. ¿Muy bien? Entonces, eso es un ejemplo típico de transferencia de riesgo, ¿no? Muy bien. Generalmente esto se usa cuando hay, por ejemplo, terremotos, cuando hay sismos, ¿no? Esto que está acá se usa cuando hay sismos, cuando hay terremotos, maremotos, pandemias, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Eh, Guerras también, ¿no? Acá también puede ser guerras, ¿no? La guerra de Irán y Israel, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas pérdidas hay ahí de centros de cómputos? Yo me imagino que ellos habrán aplicado, ¿no? Cuando han hecho su SGCI, porque el SGCI es a nivel mundial. Cuando ellos han hecho su SGCI, han considerado también el tema de esto, ¿no? Porque todo el Medio Oriente también tiene servidores y todo eso, ¿no? Y están bien adelantados, por lo tanto, ellos también deben de tener una empresa de seguros, o si no, contratar proveedores cloud también, proveedores en la nube. Toda su infraestructura, hay una infraestructura espejo. Cada empresa, yo me imagino que cada empresa del Medio Oriente tiene su servidor espejo que está en la nube. Tiene con proveedores de chinos, americanos, europeos, ¿no? Y ahí se aplica este punto, transferencia de riesgos a terceros. Evitar los riesgos de continuar una actividad, bueno, este es difícil, ¿no? Yo como evito un riesgo. Yo sé que un riesgo está asociado a un activo y ese activo da soporte a un proceso y un proceso está integrado por muchas actividades comerciales. Entonces, si yo si yo elimino el proceso, ¿no? O elimino algunas actividades, entonces yo voy a eliminar, o sea, no voy a considerar dentro de mi alcance ese activo que está asociado a esa actividad que ya le he dado de baja, ¿no?
Y entonces, por lo tanto, esto estoy evitando el riesgo. ¿Y cuándo se da este caso? Este caso se da cuando una empresa se fusiona con otra empresa. Es muy probable que se optimicen los procesos, se integren y ahí hay eliminación de procesos. O si no, la empresa desea hacer una reingeniería de procesos. Entonces, ahí también en ese caso se ve también aquí. Ese es típico este caso. Y el cuatro ¿cuándo se da? El 4 se da cuando, por ejemplo, la empresa no tiene opción, no puede aplicar ninguno de estos tres conceptos. Entonces, lo único que le queda es aceptar el riesgo. Dice, esta opción está permitida solamente si la selección, ¿no? de otras opciones de tratamiento del riesgo costaría mucho más que el potencial impacto en el caso de que se materializara dicho riesgo. Claro, por ejemplo, si yo implemento una política por ejemplo, una política de exageración de servidores, por decir así, ¿no? O sea que un consultor me recomienda que yo debo de tener, yo tengo, digamos, 5 servidores, pero bueno, me recomienda, ten 10 servidores, pero cada servidor me cuesta pues 50.000 soles, 100.000 soles, y es mucho dinero, ¿no? Y él me lo dice, bueno, cuando ocurre un terremoto, un sismo, ya tienes esos servidores. Pero no, yo prefiero contratar servicios cloud, ¿no? O con una empresa de seguros. Pero si yo veo que esas alternativas son muy caras para la economía de la organización, no puede pagar ni siquiera primas puede pagar. Entonces, ellos dicen, ¿qué pasaría si yo no hago ese control? O sea, si yo no llego a implementar ese control. ¿Se va a perjudicar la empresa? Sí. ¿Cuánto? Se va a perjudicar en 100.000 soles. ¿Y, y, y cuánto me cuesta hacer ese documento? Ese documento me cuesta hacer con todas las prácticas, con todas las tecnologías recomendadas ahí que tengo que comprarlo, me cuesta 1.000.000 de soles. Entonces prefiero no hacerlo, ¿no? Que me cueste menos. Ese caso se da ahí, aceptación de riesgo, ¿no? Otro caso es cuando no encuentro ni un consultor. No encuentro ni un consultor. Bueno, en el caso de que yo no encuentre un consultor, no se aplica acá, sino retener el riesgo. Retengo el riesgo temporalmente hasta conseguir un consultor disponible o hasta conseguir el dinero disponible. Pero la situación de riesgo es cuando ya no hay ninguna otra opción. Yo sé que el costo es muy elevado, ¿no? Y analizado obviamente los costos, ¿no? Y el costo de no hacerlo es mucho menor que el costo de hacerlo. Muy bien. Entonces, estas son las opciones. Generalmente se Ah, eligen. profesor, Sí, dime. profesor, ahí la primera opción Sí, que dice elección del control, ahí se refiere a la opción de mitigar el riesgo. así es. Mitigar el riesgo. Ahí Ah, tengo que ah, mitigar el riesgo. Por ejemplo, por ejemplo, ahora, profesor, que Perú está en una zona sísmica, ¿no? Que está propenso a terremotos. Si, digamos, una empresa tiene un data center local, Ujú. en este caso, el riesgo ahí, ¿cómo se trataría? Bueno, si una empresa si la empresa tiene, digamos, un centro de cómputo, tiene servidores, ya, y asumimos que el Perú está en una zona sísmica el Perú, y ellos dicen, bueno, vamos a implementar una política de exageración de servidores espejos, por decirlo así, ¿no? O una política en la cual haya redundancia de activos. Eso es lo que dice la norma, redundancia de activos. Entonces, ¿eso qué implica? Hay que comprar activos o bien hay que tener contratos con servidores cloud, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si me cuesta muy, muy caro? O sea, no tengo esa capacidad económica, ¿no? Entonces, la empresa analiza. ¿Qué pasaría si yo no hago ese control? ¿No? Eh, porque soy consciente de que es una sísmica, pero soy consciente también de que no siempre van a ocurrir terremotos, sismos, ¿no? Eso ocurrirá una vez al año, ¿no? Quizás una vez cada 10 años, ¿no? Entonces, dicen, no, ellos dicen, más adelante vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen, evalúan el costo.
¿Cuánto me va a costar implementar, ¿no? El documento? Que una cosa es hacer el documento y otra cosa es implementar lo que dice el documento, ¿no? Si yo voy a implementar lo que dice el documento, ahí incluye roles. Tengo que tener roles, personas ya capacitadas que ocupan roles, tienen actividades, tengo infraestructura, tengo tecnología, aplicaciones, software, tengo penalidades y todo eso. Debo tener un procedimiento de penalidades que está asociado a un código penal acá en el Perú. O sea, tengo que tener todo eso bien estructurado para poder ejecutarlo. Bien. Si en uno de los documentos me dice, necesita instalar cámaras. ¿Cuántas cámaras? Bueno, 100 cámaras. Ah, ¿la empresa cuenta con ese dinero de instalar 100 cámaras? ¿O simplemente vamos a contratar personal que monitoree, así, ¿no? Igual va a costar. Entonces, hay que ver su pro y contra, ¿no? Hay que ver no, no se trata solo de redactar los documentos y decir, esto necesitamos, listo. Pero otra cosa es implementar lo que dice el contenido del documento. O sea, tengo que hacerle caso, ¿no? Tengo que ejecutar lo que dice el documento. Bien, lo que pasa es que muchas empresas, como te digo, no, no implementan correctamente el SGSI. O sea, piensan que solamente es redactar los documentos. O sea, hacer los documentos nada más, sino hay que ir un poco más allá. Hay que implementar políticas de seguimiento. La política de seguimiento, ¿qué implica? Un monitoreo constante, todos los días, 24/7. Entonces, yo puedo aplicar software o puedo o contratar personal que monitoree cada 8 horas todas mis aplicaciones, mi base de datos, mis datos que están en la nube, mis aplicaciones que están, ¿no? Monitoreo incidencias, monitoreo log, monitoreo intrusos, ¿no? Acceso no autorizado, o sea, monitoreo correos sospechosos, phishing, etcétera, ¿no? Eh, en fin, entonces, todo eso es un trabajo que se tiene que realizar, ¿no? Pero eso implica bastante presupuesto, ¿no? Hay empresas que lo hacen, hay empresas que lo dejan en papel nada más, ¿no? Y aplican sus propias políticas internas que no le consumen mucho dinero. O sea, está en el documento, pero no se ha ejecutado correctamente. Y ahí se puede generar, digamos, una métrica, ¿no? ¿Cuántos documentos del SGSI se están usando? ¿Cuántos documentos del SGSI son eficientes? Del total de todos los documentos, ¿cuántos son eficientes? ¿Cuántos se están usando? ¿Cuántos se han implementado? ¿No? Entonces ahí salen muchas métricas, ¿no? Para poder analizar. Pero siempre y cuando lo haga alguien, ¿no? Que realmente valore el SGSI. Lo que pasa es que la implementación del SGSI cuesta dinero, ¿no? Entonces hay que valorar eso. ¿Oye? Las empresas tienen que valorar eso. Lo que pasa es que las empresas siempre dicen, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un SGI solo porque un cliente me está exigiendo, o porque quiero participar en una licitación del Estado, o porque quiero ser más, quiero diferenciarme de mi competencia, ¿no? Implementando normas ISO. Uno de ellos es el SGC, ¿no? Generalmente busca ese objetivo, pero no va en el fondo, ¿no? El fondo es proteger los activos. Es el fondo. Muy bien. Dime, ¿alguna pregunta adicional? Profesor, en la matriz de Excel, Ya. por ejemplo, cuando se realiza una auditoría interna, lo que se audita ahí son los activos que cumplan con el control que he escogido. Claro, así es. Bueno, bueno, las auditorías son selectivas, está basado en una muestra generalmente, no es que se audite todo. Generalmente los auditores auditan lo que la empresa les solicita que auditen. O sea, tiene que haber un alcance bien definido, ¿no? La auditoría no es que voy a auditar todo, no, porque la auditoría tiene que ser un proceso simple, lo más focalizado, basado en una muestra. Por ejemplo, voy a auditar la política de seguridad de información, voy a auditar a las personas, voy a auditar ciertos documentos del SGSI, voy a auditar la tecnología, voy a auditar el compromiso de la alta dirección. ¿Qué es lo que se va a auditar?
ese es el objetivo. O sea, ¿qué es lo que se audita? Eh, no es posible, por ejemplo, que se audite todo, ¿no? Del SGCI. El SGCI está compuesto posiblemente de 50 a 100 documentos. Entonces, en el corto tiempo que dura la auditoría, porque es un proceso corto también, que máximo 15 hasta un mes, no sea, es difícil verificar todos los documentos, a menos que que se contraten muchas más personas, ¿no? Para que hagan la revisión de esos documentos. Eso también es posible, ¿no? Pero generalmente es selección de una muestra nada más. Y el Ok, auditor debe ya, tener una técnica de cómo seleccionar esa muestra. Yo puedo listar, por ejemplo, tener una lista en un Excel, ¿no? De los 100 documentos y le pongo un número, pero ¿cuál selecciona? Entonces yo puedo buscar en internet una técnica para que me genere números aleatorios del 1 al 100. Ah, me generó el 5, el 20, el 35, etcétera, ¿no? Y esos números están asociados a documentos. Entonces, esos documentos nada más voy a auditarlos. Es una técnica, por ejemplo. Lo otro es que la misma empresa, el mismo cliente, me indique qué voy a auditar. Ah, vas a auditar este otro documento, etcétera. Bien. Otra técnica es cuando, como los auditores ya son de mucha confianza, le dicen, ¿no? Mira, yo quiero que tú veas la forma, qué documentos nos vas a auditar. O sea, la elección del alcance nos lo da a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos realizado muchas auditorías y entonces ya tienen cierta confianza, porque conocemos sus procesos. Entonces ya dicen, ah, ya voy a auditar esto. ¿No? En base también a la comunicación que hemos tenido con el cliente. Ellos dicen, ah, en este año que ha pasado, hemos comprado tales activos. Ah, entonces por lo tanto voy a auditar la gestión de riesgos. ¿Qué es lo que voy a auditar? Si realmente ese nuevo activo está incorporado, o sea, se le ha hecho una evaluación de riesgo y un tratamiento de riesgo, por ejemplo. ¿No? Porque la gerente general me ha contado que la organización va a comprar un nuevo servidor. Ah, y ha costado bien caro. Por lo tanto, eh, yo puedo sospechar de que ese servidor se ha usado para el negocio, ¿no? O sea, se ha usado, digamos, para algo crítico, ¿no? Entonces yo quiero saber si ese servidor ha pasado por el proceso de evaluación de riesgos y el proceso de gestión de riesgos, de tratamiento de los riesgos. Si no ha pasado, ahí algo está mal, porque generalmente todos los activos deben de pasar por ahí, todos los activos. Y si pasa por ahí, entonces a lo mejor es candidato al tratamiento de los riesgos. Por lo tanto, necesito implementar controles también. Y ver si los controles ya los he implementado o falta implementarlos. Porque puede ser que ya esté implementado, ¿no? Pero yo en mi informe de auditoría coloco todo eso. Todas las actividades que he hecho. Todos los documentos que he pedido. Cómo he evaluado las no conformidades, ¿no? Etcétera. ¿Muy bien? Profesor, cuando usted dice que se revisan los documentos, ¿se Sí, refiere que a las políticas, a los procedimientos? claro, claro. Un SXI, ¿de qué está compuesto? De políticas, procedimientos, planes, cartas de instrucción, ¿no? Guías, por ejemplo, o cartillas de instrucción, perdón, guías, manuales, documentos internos de la organización, etcétera. Eso es el SGCI. Dentro de cada documento de SGCI ya pongo roles, pongo actividades, pongo compromiso, objetivos puedo colocar, puedo indicar qué personas usan cada documento, la clasificación de cada documento, la tecnología que está asociada a cada documento, ¿no? La infraestructura, las aplicaciones y todo eso. Ok, o sea, profesor, entonces cada control que nosotros identificamos, ese control está amarrado a ciertos documentos. Sí. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Por ejemplo, ahí escogemos un control de seguridad, ¿no? ¿Ya? Y ese control de seguridad me tiene que arrojar como resultado algún documento. Eh, un documento o muchos documentos. No necesariamente un documento. Por ejemplo, la clasificación de la información. No, generalmente es contar con una política de clasificación de información. Pero también puede haber otros documentos que estén asociados a esa política de clasificación de información. Por ejemplo, un reordenamiento de documentos, un inventario de documentos, ¿no? Son otros documentos, digamos, que la misma política de clasificación los invoca.
O sea, dentro de cada documento puede haber anexos, y en esos anexos invocan a ciertos documentos, ¿no? O sea, acá se pone el documento principal, nomás, clasificación de la información, nada más, no está ahí. Pero si nosotros revisamos una política de clasificación, es muy probable que llame a otros documentos en uno de sus anexos. Puede ser. La política de inteligencia de amenazas también es un documento, es un control nuevo, pero ese control puede estar asociado a más de un documento, no necesariamente a la política de inteligencia sobre las amenazas. Ah, ok, ok. Ah, y profesor, y cada control es necesario que tenga alguna métrica? No es necesario, porque el tema de las métricas, ¿quién lo define? La misma organización. ¿Y por qué define métricas? Porque quiere medir algo. Quiere medir algo que es importante, quiere medir algo que escucha de otros, por ejemplo, ¿no? Que hay debilidades sobre el documento. Ah, necesita métricas, ¿no? Las métricas, este, yo necesito diseñar las métricas, ¿no? Pero para ciertos controles, ¿no? Que están asociados a ciertos documentos. Bien, pero yo puedo sugerir qué medir, pero la empresa es la que me tiene que decir qué se va a medir. Muy bien. Y en base a eso hago el diseño de las métricas, ¿no? Toda métrica obviamente está asociado a una meta que hay que cumplir, está asociado a riesgos, a responsables de la métrica, actividades asociadas a la métrica, ¿no? Hitos, riesgos, etcétera. Fórmulas, por ejemplo, para cumplir la meta. Con qué frecuencia se va a realizar esa meta, ¿no? Esa métrica, realizar esa métrica, etcétera. Bien. Pero de tener métricas, lo ideal es que todo documento tenga una métrica para poder, por ejemplo, medir la eficiencia de cada documento. Es una métrica asociada a cada documento. Si el documento es eficiente o no es eficiente, ¿no? O sea, si está bien redactado, si no hay incongruencias, si no hay algo duro, una palabra duro, ¿no? Algo así, ¿no? Que esté bien redactado, que no tenga errores ni sintácticos ni semánticos, ¿no? Que se comunique con otros documentos, ¿no? Y la eficacia es cuando yo tengo el documento y yo lo ejecuto y lo ejecuto de manera rápida, ¿no? O sea, me es útil y rápidamente puedo ejecutarlo. Oye, entonces, todos los documentos tienen que tener esas características, eficiencia y eficacia. Ah, profesor, y con respecto a los documentos, un documento sería, ah, un documento sería la evidencia de que ese control se está ejecutando. Claro, claro, así es. Porque un documento, o sea, un documento puede estar asociado a más de un control, como, como varios controles pueden estar asociados a un documento. Por ejemplo, yo puedo decirle a la IA, ¿no? Muéstrame una tabla, ¿no? Control y documento, ¿no? Sobre anexo A de la ISO 27001-2022. Por ejemplo, no sé ahí está. Ahí está, por ejemplo. Ahí está. Acá vemos que el control, varios controles tienen más de uno, por ejemplo. Por ejemplo, la política de seguridad de información. Ah, política de seguridad de información y políticas específicas. Acá está. Para poder cumplir con el 5.1 de la norma, que es un control, yo necesito implementar la política de seguridad de información y necesito implementar las políticas alternas. Para yo poder cumplir con el 5.2 concienciación, necesito implementar el plan de formación de seguridad y tener materiales de capacitación, registro de asistencia a formador, etcétera, ¿no? Para la interacción con las autoridades, registro de contratos con autoridades y procedimiento de notificación de incidentes.
están asociados. Para el monitoreo de la inteligencia de amenazas, necesito yo confeccionar los informes de inteligencia de amenazas y las suscripciones a fuentes de información, ¿no? Y, para gestión de la seguridad de la información en la gestión de proyectos, necesito desarrollar la guía de seguridad para proyectos y tener la lista de verificación de seguridad para proyectos. O sea, o sea que un control está asociado a más de uno, por lo general, ¿no? Más de uno. En este caso, el control de acceso físico, política de control de acceso físico y registro de acceso. Para transferencia de información, procedimiento de transferencia de información y acuerdo de transferencia de información. Para gestión de vulnerabilidades, procedimiento de gestión de vulnerabilidades, informe de análisis de vulnerabilidades. Para seguridad de la información durante la interrupción, procedimientos de contención y procedimientos de backup, ¿no? Para gestión de cambio, procedimientos de gestión de cambio y registro de cambio. Es el caso típico. Un control tiene dos documentos. Para gestión de incidentes de seguridad de información, procedimientos de gestión de incidentes y registro de incidentes. Para monitoreo de la seguridad física, política de control de acceso físico y registro de acceso. ¿No? Ahí está. Muy bien. Esto lo vamos a ver en el SOA. Cuando hagamos el SOA, ahí se ve todo esto. Ok, ok, profesor. Profesor, una última consulta con respecto a ello. Cuando usted dice activos de seguridad, ¿son diferentes a los activos que el área de logística ha identificado, ¿no? No, no, activos de TI por lo general, ¿no? La norma dice activos de manera genérica. Por ejemplo, cuando yo hablo de activos, por ejemplo, yo digo, ¿no? Lístame una clasificación Por de ejemplo, activos. hay varias empresas que tienen el área de logística, especialmente el Estado, ¿no? Bien. Y su área de logística te identifica todos sus activos que tiene la empresa, ¿no? La ¿Ya? organización, que son ¿No? inmuebles, ¿no? Computadoras, mesas, no sé. Ya. Pero acá, qué es lo que se protege en un SXI? Activos. Y estos son los activos. Mira, vamos a proteger procesos de negocio, proceso de desarrollo de software, proceso de gestión de incidentes. ¿Qué más vamos a proteger? Bueno, estos son activos intangibles. También pueden estar considerados dentro de los activos que hay que proteger. Protegemos la marca, ¿no? Pero generalmente los intangibles no van. Eso se sobreentiende que hay que protegerlo. Los activos humanos, hay que proteger el conocimiento de las personas que no lo empleen, digamos, para el mal, ¿no? Eh, Después hay que proteger las redes, LAN, Wi-Fi, Internet, VPNs, hay que proteger las credenciales de acceso a esa información que está dentro, ¿no? Las contraseñas hay que protegerlas, los certificados digitales, las claves de cifrado, esa es información en archivos log, hay que protegerlos. Las cuentas de usuario también, ¿no? Son activos lógicos. Después, las instalaciones, los centros de datos hay que proteger también. Oficinas, almacenes, hardware también hay que proteger. Servidores, estaciones de trabajo, ¿no? Todo esto hay que proteger. Hay que proteger datos, software, documentación. Todo eso hay que protegerlo. ¿Bien? Ahorita. O sea, todo esto hay que protegerlo, ¿no? O sea, estos son activos que hay que proteger. Yo lo puedo decir acá. Por ejemplo, según la ISO 27001, Dios, ¿qué clase de activos hay que proteger en una organización? Bueno, acá no dice qué tipo de activos, ¿no? Activos de información, software, hardware, activos físicos, recursos humanos, activos intangibles, eso también, o sea, activos intangibles también. Esto es lo que dice la norma.
Muy bien, ya. Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces acá tenemos ya la lista de controles que necesitamos. Se hace un análisis, ¿no? Acá está. Etiquetado de la información, gestión de la identidad, ¿no? Acá está cada uno de ellos, por ejemplo. Esto lo vamos a ver cuando analicemos el SOA, ¿no? Aquí está, por ejemplo, bueno, este es el riesgo inherente que está bajando, ¿no? Actividades de monitoreo también, acá hay, ¿no? Actividades de monitoreo, es un control, actividades de monitorización, etcétera, ¿no? Preparación de la TIC, bueno, etcétera. Una serie de controles que necesitamos. Entonces, una vez que tenemos todos esos controles, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, bueno, hay que preparar este cuando hemos ejecutado, cuando realmente hemos ejecutado. Este es el informe sobre los activos que no pasan, este, no, este es un informe sobre evaluación y tratamiento de los riesgos. ¿Bien? O sea, es la explicación, ¿no? Es la explicación de lo que se ha ejecutado, tanto en la evaluación como en el tratamiento de los riesgos. Este documento va para la gerencia. Dice, el objetivo del presente documento es preparar un resumen detallado del proceso y de los documentos utilizados durante la evaluación y tratamiento de los riesgos de información en la empresa, ¿no? En tal periodo. La evaluación de riesgos se aplicó a todo el sistema de gestión de información. El presente documento está dirigido a la alta dirección de la empresa, al coordinador de seguridad de la información, a los propietarios de activos de información y a todas las personas involucradas en la planificación, implementación, supervisión y mejora del SGCI. Ahí está el documento de referencia, ¿no? Cláusula 8.2 y 8.3. Proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos, ahí está. O sea, acá estoy explicando de manera resumida para la gerencia. No es la metodología, no. Esto es de manera resumida. Por ejemplo, el proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos, ya. Todo el proceso de evaluación y tratamiento de los riesgos ha sido realizado en conformidad con el documento Metodología de evaluación y tratamiento de los riesgos. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de los riesgos? El objetivo de la evaluación de los riesgos es identificar todos los activos, sus vulnerabilidades y sus amenazas que se pueden aprovechar de dichas vulnerabilidades, como también evaluar estos parámetros para establecer el grado crítico de riesgos individuales. El objetivo del tratamiento de riesgos es definir medios sistemáticos, ¿no? Actividad de tratamiento, ¿no? Para disminuir o controlar esos riesgos. En el alcance dice aquí, el alcance de la evaluación y tratamiento de los riesgos. La evaluación y tratamiento de los riesgos fue realizado en el proceso, tanto, ¿no? En conformidad con el documento sobre el alcance de SGCI. Bueno, ahí falta cambiar, ¿no? Proceso de desarrollo de software. Periodo de tiempo. La evaluación de riesgos fue implementada en tal periodo, ¿no? Claro, porque acá ya le pongo fechas. O sea, aquí ya le pongo fechas, es porque ya ejecuté ese proceso, ¿no? El tratamiento de los riesgos fue implementado en tal periodo, los informes finales fueron elaborados durante tal fecha. Muy bien. Participantes en el proceso de recolección de información. El proceso de evaluación y tratamiento de riesgos fue dirigido por el gerente con la coordinación implementada del coordinador de SGD y coordinador de seguridad de información. Durante la evaluación de riesgos se obtuvo información a través de cuestionarios y entrevistas con personas responsables, es decir, los propietarios de activos de todas las unidades organizativas, ¿no? Eh, Bueno, se puede eliminar esa parte, ¿no? Porque nosotros no hemos usado cuestionarios y entrevistas. Acá dice, ¿no? Durante la evaluación de los riesgos se obtuvo información a través de cuestionarios y entrevistas con personas responsables, es decir, propietarios de activos de todas las unidades organizativas. Esto no hemos hecho. Se puede eliminar. Puede eliminar. Esto es para poder identificar riesgos asociados a los activos, pero como nosotros ya tenemos una lista de activos, una lista de riesgos, de amenazas, actividades, ya no es necesario usar cuestionarios y entrevistas. En breve resumen, y acá es una breve resumen de la metodología. Y resumidamente, el proceso se realizó de la siguiente manera. Se identificaron todos los activos y todos sus propietarios, se identificaron las amenazas para cada activo y las correspondientes vulnerabilidades para cada amenaza, se identificaron los riesgos y sus propietarios, se evaluaron con valores 0 a 2 las consecuencias por la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad, se evaluó con valores 0 a 2 la probabilidad de que se materialice un riesgo, es decir, que la amenaza se aproveche de la vulnerabilidad, se calculó el nivel de riesgo, ¿no? En fin, se calculó el nivel de riesgo sumando las consecuencias de la probabilidad. Se determinó que los riesgos valorados en 3 y 4 son riesgos no aceptables. Para cada riesgo no aceptable se tuvo en cuenta un tratamiento de riesgo, ¿no? Y del anexo A de la norma 27001. Se cogieron todos los controles que pueden disminuir el riesgo a un nivel aceptable, así como de otras fuentes de control de seguridad. Claro,
Cuando acá es otra fuente, bueno, esto también se puede eliminar porque nosotros solamente hemos hecho del anexo A, ¿no? Este de acá se puede eliminar. Porque acá, ¿cuándo va eso? Cuando hemos empleado controles de otras normas, como los controles SIS, ¿no? El NIS, por ejemplo, que también tienen controles, como la 27002-2022 también tienen controles, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir aquí, eh, ¿cuántos controles tiene el anexo A de la ISO 27001-2022? ¿Y cuántos controles tiene la ISO 27002-2022? ¿No? Vamos a ver cuántos controles tiene cada uno. Ah, o sea que los dos tienen la misma cantidad de controles. O sea que el anexo A tiene 93 controles de seguridad. En la 27002 también define una guía para la implementación de esos controles y contiene 23 controles de seguridad. O sea, contiene la misma cantidad de controles. Entonces, ambas normas están alineadas y cubren el mismo número de controles de seguridad de información. Sino que la 27002, digamos, es una norma guía de implementación de los controles del anexo A, ¿no? Y eso lo vamos a revisar cuando vemos el anexo A. O sea, los dos tienen la misma cantidad de controles. Una vez que se aplicaron los controles, se evaluaron los riesgos residuales. Muy bien. Resumen los documentos. Ahí están los documentos que hemos indicado. Validez también, etcétera. Muy bien. Entonces, esos tres documentos se tienen listos. Muy bien. En fin. Después que se ha hecho la gestión de riesgos, ya viene el SUA. Sino que el SUA hay que explicarlo con mucho más detalle, ¿no? O sea, esta declaración aplicada hay que explicarlo desde cero, obviamente. Porque aquí está ya la lista de controles. Muy bien. Acá lo que hay que aplicar es su contenido. Esto que está acá. ¿No? Por ejemplo, ¿qué significa el A.51? Ah, el A.51 es política de seguridad de información. Muy bien. Después, ¿aplica o no aplica para esta versión de CGCI? Se aplica. Después, su justificación. ¿Por qué aplica? Porque la empresa necesita este control en esta versión del CGCI, porque el comité decidió incluirlo por motivos de protección de activos críticos y datos confidenciales del negocio. Ah, es una justificación válida. Después, ¿cuáles son los objetivos de control? Esos objetivos de control están dentro de la misma norma. O sea, la política de seguridad de la información y las políticas específicas del tema deben ser definidas. O sea que yo debo de implementar una política de seguridad de información y debo de implementar políticas alternas, ¿no? Esas políticas alternas salen del SOA y de la matriz de tratamiento. Esos documentos deben ser aprobados por la gerencia, deben ser publicados, deben ser comunicados y reconocidos por el personal relevante y las partes interesadas, ¿no? Deben ser revisadas cada cierto tiempo, la misma norma me dice, ¿no? Y se ocurren cambios significativos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería aquí el método de implementación? Bueno, la implementación de las políticas se basará en modelos de plantillas estandarizadas, prescritas. Las políticas serán diseñadas, revisadas, subsanadas a intervalos planificados y aprobados. ¿Dónde dice eso? En el procedimiento para el control de documentos y registros. ¿Muy bien? Bueno, acá le he puesto otros datos adicionales, ¿no? Que todo documento debe pasar por un ciclo de política. Puede estar esto como puede estar opcional. Yo le he puesto el ciclo de vida de la política o cualquier otro documento, ¿no? Se crea el documento, o sea, el ciclo de vida de todo documento. Pero mucha información ahí. El estado de todo documento se crea, se actualiza, se revisa, se subsana, se aprueba, se publica, se comunica o se capacita, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien, y así vamos a continuar analizando uno por uno. Muy bien. Entonces, esto vamos a ver la siguiente sesión. El día de mañana creo que vamos a iniciar con estos controles. ¿Qué Ya, sí, dice? sí, está bien, profesor. Sí, Ya, entonces, para mañana. sí, Ah, porque profesor, hay son muchas sesiones. una consulta. Sí, dime. ¿Y y la cláusula 8.1 eso, en qué parte se ve eso? El 8.1 es la ejecución de la metodología. Ya, ese es parte Claro, o sea, de la que vimos. ahorita estamos viendo, claro, o sea, el numeral 8 tiene varias subcláusulas, ¿no? Y dentro de esas subcláusulas tenemos que desarrollar todo esto que está aquí. La ejecución, acá es ejecución de gestión de riesgos, ¿no? Claro, yo le he puesto gestión de riesgos, pero en sí es ejecución.
Bueno, lo que pasa es que yo tengo ya, acá es la ejecución, es el SOA, es el plan de implementación y es los controles. Todo esto dice el anexo 8. Ok, ok. Y ahora hemos visto la primera, ¿no? Que es gestión de riesgos. Sí, hemos visto solamente gestión de riesgo. Y entonces, esto, por ejemplo, son unas 2 o 3 sesiones, creo. Esto que de acá, 2 sesiones y acá sí nos vamos a demorar, como 8 sesiones, creo. Digo, Ya, esta ya es la está. parte más fuerte que hay que conocerlo bien. Hay que conocerlo bien. Ya, profesor, está bien. Entonces, Sí. Ya, no, nos vemos el día de mañana. ya, profesor. Ok, gracias. Listo.